Gracias por tu perdón. Gracias. Gracias porque tanto mis hermanos pueden estar escuchando tu palabra hoy, con seguridad de su salvación, redimidos, como yo puedo estar, Señor, por gracia, estar predicando tu palabra y enseñando a mis hermanos, a tu iglesia, por tu gracia, porque nos has redimido, por tu amor. Padre, lo que vamos a ver hoy ha conmovido mi corazón. Te ruego que también lo haga con tu iglesia, que podamos aprovechar cada palabra para ver el carácter tuyo y vernos reflejados en la vida de estos hombres que mencionaremos hoy y cuáles serían nuestras consecuencias, Señor. Te necesitamos, Señor, una vez más. Haz lo que yo no puedo hacer. Salva pecadores. Convence de pecado, de justicia y juicio. Santifica a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Oseas capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas es este. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El extraordinario amor de Dios por su pacto y por su pueblo. Aquí vamos a ver la promesa fiel del juicio de Dios a Israel. Y quisiera, mi amado hermano, que mientras vamos avanzando, usted de verdad pudiese estar concentrado y verse reflejado en algunos personajes. No verse como alguien fuera de la historia, como alguien que está apartado de la realidad que se presenta aquí, sino como si estuviese en ese momento en los que escribe Oseas recibiendo el mensaje personalmente como parte del pueblo de Israel. Recuerda que hemos dicho que Gomer somos nosotros. Gomer somos nosotros. Entonces, en el sermón pasado vimos cómo Dios cómo Dios identificó a Israel. Y también vimos la razón, el porqué de que Dios ve a Israel así. Ahora, lo que vamos a ver es que cómo Dios, o qué es lo que Dios va a hacer con Israel a la luz de lo que Él ya prometió en el pacto y a la luz de la infidelidad de Israel. ¿Cómo vio Dios a Israel en el sermón pasado, en el versículo anterior? Lo vio como una mujer fornicaria, prostituta. El Señor le da el primer mandamiento a Oseas. ¿Cuál fue? Toma a una mujer fornicaria. Luego le da la razón. Porque la tierra se ha apartado en pos de mí. El Señor veía a Israel como una prostituta.
que se habían apartado en pos de otros dioses. Vimos cómo Dios establece con Oseas una ilustración de un matrimonio, exaltando una relación exclusiva y profundamente personal. Eso es lo que Dios esperaba cuando hizo pacto con Israel, una relación exclusiva entre Dios y su pueblo, el pueblo y Dios, y profundamente personal, íntima, fidelidad. Pero la semana pasada una de las cosas que no vimos es que además de tomar una mujer fornicaria, él debía tomar hijos de fornicación. Si se dan cuenta, el versículo 2 dice: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y este tema con respecto a los hijos de fornicación lo veremos nuevamente a medida que vayamos avanzando. Sin embargo, quisiera mencionar algunas cosas acerca de estos hijos de fornicación. Los hijos de fornicación podemos verlo de diferentes maneras, al igual que vimos a la mujer prostituta. Estos hijos podemos tomarlos como hijos que serían producto del matrimonio de Oseas con una mujer que es prostituta, que es fornicaria. Y en este sentido serían hijos de fornicación. Pero también podemos decir de estos hijos que son hijos de la prostitución espiritual de su mamá y que ellos en definitiva siguieron en pos de las creencias de su madre y de la nación. Hijos de fornicación. Algunos de estos hijos de Oseas fueron hijos de Oseas por reconocimiento, pero no biológicamente. Son hijos producto de la infidelidad y la prostitución de Gomer. Algunos de estos hijos. Entonces, una vez más, estos hijos serían una ilustración clara de que Israel, la nación, como madre, ha producido hijos de prostitución. Hijos que, aunque son de la nación de Israel, aquella nación que Dios escogió, son producto de la fornicación espiritual de Israel con otros dioses. Mientras la nación se inclinaba a la prostitución espiritual, en vez de producir una descendencia para Dios, un linaje para Dios, ¿qué fue lo que produjo esta nación en su prostitución? Produjeron hijos que dedicaron y criaron basado en la adoración a otros dioses, los cuales a fin de cuentas terminaron haciendo lo que le enseñaron, terminaron adorando como le enseñaron y a quién enseñaron. Estos hijos simbolizarían también cómo Israel fornicó apartándose de Jehová. No produjo una descendencia para Dios, produjo una descendencia para otros dioses, hijos de fornicación. El adulterio, la prostitución de Israel produjo más y más idolatría, más y más paganismo, en vez de producir hijos que adorasen al Dios vivo. ¿Recuerdan Deuteronomio capítulo 6? ¿Qué debía hacer el pueblo de Israel? Criar a sus hijos, enseñándoles la ley todos los días y recordárselo en todo momento y en todo contexto. Precisamente eso no fue lo que hizo Israel. Pero ahora el versículo nos enseña qué fue lo que pasó después de que Oseas recibiera el mandamiento. Oseas toma una mujer fornicaria. Le dijo, mejor dicho, Dios le dijo de una manera imperativa: Oseas, toma una mujer fornicaria. ¿Y qué hizo Oseas? Fue pues y tomó una mujer fornicaria, a Gomer, hija de Diblaim. Y con esa mujer fornicaria tuvo su primer hijo. Su primer hijo. Y a diferencia de los próximos hijos, este sí era un hijo biológico de Oseas con Gomer.
Este sí era un hijo biológico de Oseas, dice el versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. ¿A quién le dio un hijo? A Oseas. Esta expresión señala claramente la relación biológica entre Oseas y Gomer y este niño. Padre, madre e hijo. Ellos se casaron y el resultado fue un hijo. Luego el Señor le da el segundo mandamiento, que es lo que veremos hoy. ¿Cuál es el segundo mandamiento luego de que le mandara casarse con una mujer fornicaria? Versículo 4. Ponle por nombre Jezreel. El segundo mandamiento que Dios le da. Ponle por nombre. Esta vez no fue y haz algo, sino que ahora asígnale un nombre a ese hijo que acabas de tener. Ponle por nombre Jezreel. E inmediatamente da una razón doble. Una razón doble a ese mandamiento. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y porque haré cesar el reino de la casa de Israel. Una razón doble para ese mandamiento. El mandamiento de asignarle un nombre a su hijo. Y ese nombre sería Jezreel. Hermanos, es importante ver que Dios da razones claras. Quiere que Oseas esté persuadido de lo que significa cada mandamiento. Y eso le da una connotación más fuerte a lo que Oseas habría de ilustrar y luego predicar cuando tocase el momento o cuando alguno demandase razón de lo que estaba haciendo, de los nombres de sus hijos. Él debía entonces, con claridad, como Dios se lo había presentado, decírselo a quien demandase razón y cuando estuviese intencionalmente predicando. Y aquí se introduce un nuevo personaje en nuestro estudio. ¿Cuál es el nuevo personaje? Tenemos en la razón, en la primera parte de la razón, a Jehú. Jehú. ¿Alguno ha leído acerca de Jehú acá? Bueno, permítame introducirle acerca de Jehú. Dice que el nombre de su primer hijo será Jezreel, porque Dios ha de castigar en breve, dice, de aquí a poco, o sea que en breve Dios habría de castigar a la casa de Jehú, por causa de la sangre derramada en Jezreel. Parece hasta aquí que este hombre llamado Jehú derramó sangre, ¿cierto? Derramó sangre, es decir, asesinó en un lugar llamado Jezreel, ¿ok? Pero tienes ahí quiero que estemos tan metidos aquí. Quise decirle dónde está Jezreel antes de avanzar. No, ese no es. Ese tampoco. ¿Son los dos que tienen? Bueno, perdón. Dale atrás. Jezreel quedaba, este es el mar de Galilea, el mar muerto. Jezreel quedaba por acá y era un valle que unía el mar Mediterráneo con el Jordán, quedaba más o menos por acá. Yo lo envié en el correo, el último correo. Pero más o menos por allí estaba Jezreel, por acá. ¿Sí lo ven? Aquí había un valle, allí había un valle. Y aquí, por este lado, estaba Ramot de Galad. Ramot de Galad, que lo vamos a ver ahora. Jezreel, Ramot de Galad. Asiria estaba por aquí arriba y ya veremos por qué le menciono esas localidades. Entonces, Jehú, vayamos a 2 de Reyes, capítulo 9. Desde el versículo 5 dice, 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 5. Cuando él entró, es decir, aquel profeta que Eliseo había mandado, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y les dijo
Y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Vemos entonces que Jehú era un rey, o iba a ser un rey. Preste atención acá. Permítame parafrasearle la historia para no leer tanto y que podamos estar concentrados mejor. En esta época donde se menciona a Jehú, donde sucedió este episodio que ungen a Jehú, estaba reinando Joram, hijo de Acab, en Israel. Y en Judá estaba reinando Ocosías. ¿Qué pasó con estos dos reyes? Bueno, recuerden, el rey del norte y el rey del sur en este momento se unen para subir a pelear contra Siria, contra el rey de Siria llamado Hazael. Los dos reyes de Israel, el rey de Judá y el rey de Israel, se unen para ir a pelear con el rey de Asiria. Mientras peleaban, mientras ellos estaban en la batalla, al este de Israel, donde le dije que estaba Ramot de Galat, Joram, el rey de Israel, fue herido. Y por la herida que tenía, se devolvió a Jezreel. Se devolvió a Jezreel a recuperarse de sus heridas, y luego fue a visitarlo el rey Ocosías. Mientras ambos reyes estaban en Jezreel, Eliseo manda a uno de los profetas a ungir como rey a Jehú. ¿Quién era Jehú? Jehú era en ese momento uno de los príncipes o capitanes del ejército de Israel. Jehú estaba en Ramot de Galad, en el frente de la batalla. Esa consagración y ordenación al oficio del rey tendría razones puntuales. El profeta daría unas direcciones fundamentadas en esas razones por las cuales y para las cuales Jehú estaba siendo consagrado como rey de Israel. Había un cometido con respecto a esa unción, a esa consagración. Algo habría de hacer, algo habría de pasar. Dios lo habría de usar para cumplir su palabra. ¿A quién? A Jehú. Entonces, están los dos reyes en Jezreel, se devuelven a Jezreel. ¿Por qué se devuelven? Porque uno estaba herido, el otro lo fue a visitar. Los capitanes o príncipes del ejército estaban en el frente de la batalla. Eliseo manda a uno de los profetas a ungir a Jehú como rey. Y lo que le dice el profeta luego de ungirlo es lo siguiente. Versículo 7 de Segunda de Reyes 9. ¿Están conmigo? Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. ¿Qué es lo que debía hacer entonces? Vengar la sangre de los siervos, los profetas, la sangre de los siervos de Jehová de la mano de Acab y de Jezabel. Jehú debía destruir todo el que perteneciese a la casa de Acab. Jehú debía herir a la casa de Acab. Bueno, pero ¿qué tan malo fue Acab? ¿Qué hizo Acab? Bueno, yo puedo decirle el perverso Acab. El perverso rey Acab pecó como Jeroboam I. ¿Recuerda Jeroboam I, el de los dos becerros? ¿Cierto? Bueno, pero también Acab consagró por influencia, que era Sidonia, él consagró la adoración a Baal.
construyó templos a Baal e instituyó sacerdotes a Baal. Bueno, pero Acab también edificó una imagen de Acera por influencia de su esposa y también puso sacerdotes y sacerdotisas a Acera. Es allí donde se conoce la prostitución religiosa o el sacerdocio de prostitución. ¿Quién era Acera? Bueno, Acera era la diosa de la fecundidad y fertilidad, unida muchas veces con el culto a Baal. Jezabel, la esposa de Acab, agarró, influenció a su esposo. Él hizo como ella le dijo, porque ella era sidonia. ¿Y sabe de dónde era la diosa Acera? De Sidón. Él hizo lo que Dios dijo que no hiciera para que no pasara lo que Dios dijo que previó que iba a pasar. Por lo cual provocó a ira al Señor por la rebelión con que hizo pecar a Israel. Dice Primera de Reyes 16:33 acerca de Acab, que hizo más para provocar la ira del Señor que todos los reyes que le antecedieron. Y precisamente por eso Dios juzga a Acab de esa manera. ¿Cómo lo juzga? Levanta un rey llamado Jehú y dice: elimina la casa de Acab completamente. Luego Acab, cuando se le presenta este juicio por boca del profeta Elías, Dios decide no hacer el juicio durante su vida porque Acab tuvo un arrepentimiento breve. Él rasgó su vestidura y el Señor vio eso y dijo: bueno, voy a traer el castigo sobre tu casa, no en tu tiempo, sino en el tiempo de tu hijo. ¿Y quién es el hijo de Acab? Jorán, el que fue herido y se fue a Jezreel a curarse de las heridas. Ese era el hijo de Acab. Entonces, quien estaba reinando cuando Jehú fue ungido rey de Israel era precisamente el hijo de Acab. En ese momento comenzaría la ejecución del juicio contra Acab y su casa. Entonces, Jehú va de Ramot de Galat, donde estaba el frente de la batalla, a Jezreel, donde estaban los dos reyes, para buscar a Jorán, hijo de Acab, para matarlo. Él se devuelve. Él dice: si aquí hay alguien que esté conmigo, porque los otros príncipes o capitanes del ejército le dijeron: ¿qué te dijo? Me ha ungido rey. Y todos se postraron delante de Jehú. Si ustedes están conmigo, no dejen que nadie vaya a avisarle a Jorán y a Ocosías que están allá en Jezreel. Y así fue. Entonces él va a Jezreel, encuentra y lo mata, para hacer la historia corta. Cruza su corazón con una flecha. De una vez. Eso hace Jehú. Mató a Jorán, hijo de Acab, cumpliendo el juicio de Dios. Pero también mató al rey de Judá que estaba con el rey Jorán en Jezreel. Pero hay más. Luego se consigue a 42 parientes del rey de Judá, Ocosías, y también los mata. A los 70 hijos de Acab que estaban en Samaria, los mandó a matar y mandó a traer sus 70 cabezas a Jezreel y la puso en 2 pilas de 35 cabezas cada una, evocando la lealtad de los que estaban alrededor de los hijos de Acab. Eso lo hizo Jehú. Luego encuentra un hombre piadoso de influencia religiosa, de una familia de influencia religiosa, fieles a Dios, dentro de su recorrido, y le dice: ¿estás conmigo? Y él le dice: sí. Ven y te mostraré el celo que tengo por Jehová, le dice Jehú. ¿Pero qué comunica esto? ¿Un celo genuino? Hermano, esto comunica que a Jehú se le subió el orgullo a la cabeza. Aunque Jesús hizo lo que Dios quiso, mi amado hermano, su corazón precisamente no estaba dado completamente a Dios, sino que su corazón estaba dado para matar atrozmente, cruelmente a aquellos que se le impusieran para establecer su dominio,
para extinguir todo indicio del rey de la casa de Acab y posiblemente algún levantamiento contra él. Sus motivos, más que piadosos, fueron personales y vanidosos, queriendo seguir sus propios intereses como rey. Y tomó como excusa que estaba obedeciendo la palabra de Dios. Tomó como excusa eso muchas veces. Tengo celo, estoy obedeciendo la palabra de Dios, y alimentó su propio orgullo y soberbia. Y precisamente eso es lo que destaca la historia, que aunque Jehú hizo como Dios lo esperaba, eliminó completamente la casa de Acab, no se apartó del pecado de Jeroboam y no tuvo un corazón fiel a Dios. No lo hizo. Estaba adorando a los becerros y a Dios también. Sí, yo te hago caso, Dios, y hago lo que tú me dices, pero también le hago caso a lo que me dicen los becerros. Y le adoro. Él mató, pero no para la gloria de Dios, sino para la suya propia. Su poderío militar creció y su influencia y temor entre las naciones también creció. Su agresividad implacable, su inclemencia para llegar al trono fue algo que hizo de su reino un poderoso. Lo hizo firme y lo hizo estable por 28 años. Ese es Jehú. Pero ahora Dios le dice a Oseas que diga que la casa de Jehú será juzgada por la sangre que se derramó en Jezreel. Por lo que hizo Jehú. Hermanos, era cruel este hombre. Cuando se encontró con Jezabel, Jezabel le salió a la ventana del palacio y ella le habló a él y él lo ignoró y le dijo: ¿quién está conmigo de allá arriba como rey? Se asomaron 3 oficiales. Láncenla. Los 3 oficiales la agarraron y la lanzaron por la ventana del palacio. Cayó, los caballos la pisaron. Y dice que la sangre salpicó las paredes y salpicó a los caballos también. Luego se fue y dijo: ay, ella es hija de un rey, porque ella era hija del rey de Sidón, gracias. De Sidón. Entiérrenla. Y cuando la fueron a buscar, solamente había la calavera, las manos y los pies, porque los perros se habían comido el cuerpo de Jezreel. Eso fue lo que pasó y lo que Dios había dicho acerca de Jezabel. Y derramó sangre Jehú de esa manera en Jezreel, matando a los 2 reyes conocidos de esas 2 naciones. Jehú sería juzgado por causa de la sangre que derramó en Jezreel. Y mi amado hermano, esto precisamente señala una vez más la condición del pueblo y sus líderes. Dios era bueno, genial para llegar al trono, pero no suficiente para dirigir completamente el reino que él le había dado a sus reyes. Le pasó esto a Jehú, hizo lo que Dios le dijo, pero parcialmente, porque no tuvo un corazón, su corazón no estaba ganado completamente para el Señor. Pasó a ser un siervo de la palabra de Dios a ser un asesino. Y Dios lo nota y lo juzga. Como asesinato fueron vistas las muertes que provocó en Jezreel. Como asesinato. Dios le dijo a Jehú: se sentarán en el trono 4 generaciones tuyas. 4 generaciones. Y así pasó. El versículo 4 de Oseas, del capítulo 1, dice: ponle al niño, en Nueva Traducción Viviente dice: ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. Asesinatos cometió. Hermanos, Dios prometió quitar el reino de la casa de Jehú con las palabras de Oseas. Ya antes lo había anticipado. En la 4ª generación. Y afirmativamente así castigó Dios a la casa de Jehú. Le quitó el trono de Israel de una manera como Jehú lo alcanzó, violenta. Jeroboam II
el Jeroboam que nos dice el versículo 1 de Oseas, ese Jeroboam II pertenecía a la dinastía de Jehú. Era el tercero en esa dinastía, en esa generación de reyes. Y luego entonces Dios juzgaría a la casa de Jehú quitándole el reino al hijo de Jeroboam, a Zacarías, que era el cuarto de la monarquía de Jehú. ¿Cuánto tiempo duró Zacarías en el reino como rey? Duró solamente 6 meses. Y fue traicionado por Salum. ¿Y saben cómo lo mataron para terminar esa dinastía de Jehú? Lo mataron ante el pueblo. Fue un asesinato público. Él es el rey, yo lo mato, ahora quedo yo de rey. Eso fue lo que hizo Salum. Muy baja y desalmadamente. Atroz fue el término de la dinastía de Jehú. Con la violencia con que comenzó, con esa misma terminó. Dice el versículo, porque de aquí a poco castigaré la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel. Pues precisamente eso pasó. Hubo personas que escucharon el mensaje de Oseas, vieron que murió el rey Jeroboam, que Zacarías tomó el reino y que él fue muerto y que se cumplió. Gente del pueblo fue testigo de las palabras de Oseas. Eso se cumplió. Ahora, trayéndonos un poco al contexto en el que son recibidas estas palabras, debemos notar que el primer rey en recibir estas palabras, ¿quién fue? ¿Quién fue el primero en recibir las palabras de Oseas según Oseas capítulo 1? Del norte. ¿Quién fue el primer rey? ¿Quién estaba reinando? Jeroboam, hijo de Joás. ¿Cierto? Bueno, ese primer rey en recibir estas palabras fue Jeroboam II, de la dinastía de Jehú. Durante ese tiempo, recordemos algo. ¿Cómo era la nación en los tiempos de Jeroboam II? ¿Cómo estaba la nación? La nación estaba en un apogeo militar y económico que le daba estabilidad y alta reputación a Israel entre las naciones. Sí, durante ese reinado, el abuelo de Jeroboam se vio amedrentado por los sirios. Escuchen esto. El abuelo de Jeroboam se vio amedrentado por los sirios. Los sirios habían ganado terreno en la nación de Israel. E Israel se vio amenazado, estando a punto de sucumbir. Los tenían asediados. Entonces el abuelo de Jeroboam oró a Dios. Yo creo que el único rey que oró del norte a Dios para pedir ayuda. Oró a Dios. Y el Señor, por amor a su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, le prometió salvación y le dio salvación. Pero no lo hizo durante el reino de quien oró. Lo hizo después. Interesante que el papá de Jeroboam, el que reinó antes de Jeroboam, empezó a ganar nuevamente para Israel terreno y empezó a ganar las fronteras. Ese fue el papá de Jeroboam. Ya va que se me movió la cosa aquí. Entonces, luego que él empieza a ganar terreno, el papá de Jeroboam, Jeroboam mismo hizo algo mayor que su papá. Fue y peleó con los asirios. ¿Y qué pasó con los asirios? Retrocedieron. Jeroboam se le metió hasta la capital de Asiria. Imagínense el poder militar y la estabilidad económica que Israel había ganado en ese momento. Jeroboam reinó durante 41 años. 41 años Jeroboam le dio firmeza al reino de Israel. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que el abuelo de Jeroboam oró, Dios le prometió salvación
y le dio salvación a través de Jeroboam. Y le dio a la nación, a pesar de su impiedad, una estabilidad, un poder militar reconocido. Este Jeroboam terminó de recobrar fronteras que había perdido Israel. Tenía poder, insistió en eso. Pero a pesar de esa estabilidad en Israel, a pesar de eso, él pecó. Dios dice que el pueblo no tenía sosiego, que no había nadie que lo ayudase. Y a raíz de la oración del abuelo de Jeroboam, Dios decidió ayudarle por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, por amor a su pacto. Y Dios lo ayudó, mi hermano. Dios lo ayudó. Dice 2 de Reyes 14, 26 y 27. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por medio de la mano de Jeroboam, hijo de Joás. Pero al final de la dinastía de Jehú, Israel entró en una decadencia, en un periodo de inestabilidad progresiva parecido a lo que ocurrió antes. Pero en esta ocasión esa decadencia de Israel no tendría luz al final del túnel. Ese periodo de inestabilidad que vino luego, de inestabilidad progresiva, donde no existiría vuelta atrás, nos lleva naturalmente a la otra parte de nuestra razón, del segundo mandamiento. Y es importante que lo veamos de esta manera. Y quiero recordarles, ¿quién fue el primero en recibir estas palabras del juicio de Jehú? Jeroboam. ¿En cómo estaba el reino en ese momento? Bien, capaz fue el rey, un poder militar, poder económico, estabilidad, durante varios años. ¿Qué pasó con el reino? Con el orgullo, se le subió a la cabeza también a Jeroboam. Veamos entonces la segunda razón. La primera de ponerle el nombre Jezreel a su hijo era que castigaría a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel. Dios lo hizo. Pero la otra parte de la razón es que ese hijo debía llamarse Jezreel porque haría cesar el reino de la casa de Israel. Bueno, ¿qué es cesar? Terminar, ¿cierto? Sencillo. Dios hará cesar el reino de la casa de Israel. Dios pondrá fin al dominio del reino de Israel. Pondrá fin a la independencia de Israel. En otras palabras, Dios hará que Israel desaparezca como nación a causa de su pecado, de su infidelidad, de su prostitución. Joseas, ¿por qué le pusiste a tu hijo Jezreel? Porque de aquí a unos años la dinastía de Jehú estará acabada, será traicionada como juicio de parte de Dios por lo que hizo en Jezreel. Pero también mi hijo se llama Jezreel porque ustedes como pueblo o nosotros como pueblo seremos dispersos. Estaremos en otras naciones, dejaremos de existir como nación. Y cada vez que alguien identificara o llamara a Jezreel, el hijo de Oseas, se acordaría de lo que habría de pasar. Pero me llama la atención que cuando leemos el breve relato de Jeroboam 2, dice que Jehová no había determinado raer el nombre de Israel debajo de la tierra, del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Dios no permitió que los sirios acabaran con Israel por mano de Jeroboam. Pero durante su reinado, interesante, porque Oseas dice que Israel va a desaparecer. En el momento de una gran estabilidad política, militar y económica, Israel va a desaparecer. Seguramente Jeroboam hubiese dicho: no está viendo, muchachos, como yo me gané Samaria. Siria, los sirios los hice retroceder. ¿No es que yo soy el que estoy mandando aquí? Seguramente pensó eso. Pero Oseas le dice que Dios pronto habría de hacer cesar el reino de la casa de Israel. Los raería de la tierra como nación. No sería en el tiempo de Jeroboam, pero ciertamente pasaría.
Jeroboam, no va a ser tu tiempo, pero pronto va a pasar. Empezó a anunciar Oseas. Mis amados hermanos, este rey era capaz. Fue un rey que no atribuyó su fuerza y estabilidad a Dios. Este hombre quizá creyó que nunca serían cortados y no le dio la gloria a Dios. ¿Por qué digo que quizá creyó que nunca serían cortados? Porque tenía estabilidad y poder. Él siguió adorando ese par de becerros, a pesar de que Dios había salvado a Israel por su mano. Este hombre recibió estas primeras palabras de la profecía, pero aunque Dios le había usado para dar un sosiego, un respiro, una estabilidad a la nación, terminó diciéndole a los 2 becerros de oro. Miren lo que le terminó diciendo. Estabilidad, poder militar, mis enemigos retroceden. Bueno, voy a darle gracias a los dioses que me dieron esta estabilidad. ¿Y a dónde fue? ¿A Dios? No fue a Dios. Miren más o menos lo que dijo. Fue a Adán o a Betel y le dijo a los becerros de oro: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y este es el Dios que nos dio paz, sosiego y entregó a nuestros enemigos en sus manos. ¿Usted se imagina a Dios dándole esa estabilidad a esta nación por medio de Jeroboam y que Jeroboam fuera a arrodillarse ante 2 estatuas de oro de becerro para darle la gloria por lo que él era en ese momento? Un desastre, una crueldad. Qué despiadado este hombre, cuán endurecido estaba. Hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Dice 2 de Reyes 14:24. Y la nación seguía esto. Dios le dijo a su abuelo: yo te voy a salvar porque has orado y porque yo amo mi pacto. Y este lo que dijo fue: gracias becerro, gracias Baal, gracias Sera por esta victoria. Preguntémonos de nuevo, ¿cómo recibiría esta profecía Israel y en especial Jeroboam con su poder militar y económico? Hermanos, en este tiempo en 2 cosas confiaba Israel: que nadie podría con ellos. 41 años de estabilidad, más que muchos allí, porque Dios lo había usado para salvar a Israel. Creía que nadie podría con ellos, confiaban en eso, que serían permanentes. Esa era una idea de los reyes de la época, que mientras más avanzaban serían perennes en el tiempo. Y en segundo lugar, en esta época confiaban en su propia fuerza militar para salir de sus aprietos. Y no solamente de su propia fuerza militar, sino que por su propia fuerza militar podrían hacer alianzas con otras naciones. En eso confiaban, y precisamente en eso confiaba Jeroboam. La maldad había subido tanto a su cabeza que el orgullo cobraría un nivel más elevado. La altivez y la autosuficiencia, luego de 41 años, crearon una sensación de protección, de ser invencibles, indestructibles, perennes. ¿Y saben cómo? Adorando a becerros de oro. ¿Saben cómo? Adorando a Baal y a Sera. Pero irónicamente, sabiendo Jeroboam lo que Dios había profetizado y hecho con Jehú, su bisabuelo, decidió atribuirse esos méritos sin pensar que pronto la dinastía acabaría. Su dinastía, su casa sería acabada. Y eso solamente, lo que pasó con la dinastía de Jehú, sería un preámbulo de lo que pasaría luego con Israel. Hermanos, ellos le atribuyeron su poder y estabilidad a dioses inventados por ellos mismos. Sí, le atribuyeron sus victorias, lo que eran a otro Dios. ¿Será que eso pasa con nosotros? ¿Será que eso pasa con nosotros? ¿Será que lo que tú eres y lo que quieres, tú mi amigo que me escuchas, tú mi hermano, se lo atribuyes a otra cosa y no a Dios? Quizás con tus palabras, porque sabes hablar como cristiano, no.
pero con tus hechos sí. Con tus hechos sí. Este pueblo hizo eso. Le atribuyeron la victoria, su orgullo subió a la cabeza. Por eso es que también más adelante otros capítulos de Oseas lo confirman. Oseas 5, 4 y 5 dice, fíjense cómo dice Oseas 5, 4 y 5, acerca de los reyes y acerca del pueblo. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová, que es un espíritu de fornicación, un espíritu de idolatría. Y no piensan en convertirse a Dios. Dios le da la victoria y no se convierten. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara, dice Dios. Soberbios, arrogantes, orgullosos. Oseas 7:1, mientras curaba yo a Israel. Oigan, Dios dice, mientras yo curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador y despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras, enseñando y promoviendo la impiedad de sus reyes. Dice el versículo 10 del capítulo 7 de Oseas, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, frente a frente, evidentemente, no habrá nadie que pueda ocultar eso. Y no se volverán a Jehová su Dios, ni lo buscarán con todo esto. Versículo 15, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Dios les dice, yo los enseñé, fortalecí sus brazos, les di liberación, usé a Jeroboam para traer salvación a Israel. Yo los enseñé y los fortalecí, pero contra mí pensaron mal. Contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. ¿De dónde eran los becerros? ¿De dónde era esa imagen? ¿De dónde trajeron esa idolatría? Jeroboam, hijo de Nabat, la trajo de Egipto. Capítulo 8, versículo 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, se hicieron fuertes. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios, promete Dios. Hermanos, luego de Jeroboam, los próximos reyes tendrían las mismas tendencias que Jeroboam, pero sin la influencia y el poder militar y económico que Jeroboam tenía. Un declive. Luego de la muerte de Zacarías, hijo de Jeroboam, el cuarto y último de la dinastía de Jehú, el poder político disminuyó mucho más. La nación empezó un debacle acelerado. La anarquía en el sistema político se intensificó, con políticos procurando el poder como de lugar, dispuestos a matar a su propio rey para tomar su lugar, como pasó con Zacarías y luego con Salum. Y luego con los otros que duraron 6 meses, 1 mes, 2 meses y los mataban. Hermanos, Dios estaba juzgando su soberbia al apartarse de aquel que era quien le sustentaba y le preservaba. Dios estaba condenando su idolatría, su fornicación espiritual. Ellos sabían lo que Dios prometió y como el Señor había cuidado de ellos, había profetas allí. Pero no hicieron nada. Se fueron en pos de ellos, de otros dioses. Una y otra vez con arrogancia se iban a adorar a otros dioses, dándole gloria a ellos y no a Dios. Tú nos salvaste de estos sirios, nos diste territorio. No fue Dios, fue Dios. Como nosotros también le robamos la gloria a Dios. Como también nosotros atribuimos lo que somos a nuestras propias fuerzas. Por eso Dios decide raerlos, quitar el reino de la casa de Israel. Y si somos cuidadosos, podemos ver que Dios
A eso se refiere en estos versos. Raeré a Israel. No son perennes, le dijo Dios. No son perennes, le dijo Dios. Pronto perecerán como pasó con la casa de Jehú. Su estabilidad y paz y victorias se las doy yo, pero ya no las tendrán más porque han sido infieles. Pero yo seré fiel. Yo seré fiel a lo que prometí, a los estatutos de mi pacto. Ustedes se desvían y yo lo juzgo. Es como si Dios también le dijera, ¿confiaban en su poder militar? Sí, pues también les quitaré su fuerza militar. Su ejército será quebrado en el valle de Jezreel. Por eso en el versículo 5 añade, Oseas 1:5, léalo conmigo por favor. Oseas 1:5, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿En qué día? ¿Cuándo será que Dios quebrará el arco de Israel en el valle de Jezreel? Bueno, precisamente cuando Él haga cesar la casa de Israel. De modo que el quiebre del arco y el cese de la casa de Israel tendrán un momento en común. En otras palabras, el quiebre del arco de Israel significa la derrota del ejército israelí en manos de los asirios. ¿Sí? El arco es una representación del ejército de Israel, de su poder militar. El arco era la principal arma que ellos usaban para pelear. Representaba al ejército. Dios quebrará el ejército de Israel. Y de esa manera comenzará el cese del reino. Dios los raerá. ¿Cómo? Acabando con su poder militar. No podrán defenderse por sí mismos. Eso es lo que le estaba diciendo. Y esto será en un lugar bastante particular, mi hermano. Dice que será en el valle de Jezreel. ¿Y cómo se llamaría el primer hijo de Oseas y de Gomer? Jezreel. Este nombre ha de importarnos en todo esto, mi amado hermano. Sí. Jezreel significa sembrar o esparcir. Sí. ¿Qué significa Jezreel? Sembrar o esparcir. ¿Por qué significa sembrar o esparcir? Porque los judíos sembraban esparciendo. Agarraban su semilla y sembraban. Esparcían las semillas. Eso es esparcir, eso es Jezreel. Con llamar a este muchacho Jezreel, estaba diciéndole a Israel que habría de ser esparcido entre las otras naciones. Por eso dice que hará cesar el reino, pues los esparcirá. ¿Pasó eso? Sí, claro que sí. Pero en este caso, a diferencia de lo que habló con respecto a Jehú, nos habla del valle de Jezreel, el valle que le mencioné en la foto. Antes con Jehú se refería precisamente a la ciudad de Jezreel. Sin embargo, el valle formaba parte del territorio de la ciudad de Jezreel, por eso es el valle de Jezreel. Este valle es bien singular en la historia bíblica, puesto que allí sucedieron hechos importantes en la historia de Israel. Por ejemplo, ¿cuáles hechos importantes sucedieron en el valle de Jezreel? Bueno, fue en el valle de Jezreel que Dios usó a Débora y a Barak para liberar al pueblo de los cananeos. Fue también en el valle de Jezreel donde el Señor salvó al pueblo de los madianitas por mano de Gedeón y de los 300 hombres que le quedaban. También fue en el valle de Jezreel, o ese valle nos recuerda una historia triste. Una historia triste porque es el evento donde Nabot es asesinado injustamente por un complot armado por la reina Jezabel para que Acab se quedara con la viña. ¿Qué pasó? Nabot tenía una viña, Acab quería su territorio, véndemela. Nabot dijo no. Acab llegó triste y malcriado a su casa. Jezabel lo ve. ¿Por qué está triste? Porque no me quiso vender la viña. Dame chance, quédate quieto. Tú no eres el rey, pues. Quédate quieto. Mandó ella a hacer ayuno al pueblo de Jezreel, en el valle de Jezreel, y compró a 2 personas para que testificaran en contra de Nabot y dijesen que él era un loco, que se había levantado contra el rey, y mandó a apedrearlo con 2 testigos falsos. Jezabel, miren lo que tramó. Vino el pueblo y lo apedreó, se murió.
lamieron la sangre, los perros en el valle de Jezreel, la sangre de Nabot. Y lo mismo pasó luego con Acab y luego pasó con Jezabel, precisamente. ¿Y qué hace Dios? Enciende su ira y juzga a Acab. Y por eso manda a destruir su casa también con Jehú. Entonces fue en ese mismo valle que pasó ese evento triste. Qué perversa era esa Jezabel. De modo que, en Jezreel también Jehú derramó la sangre de la descendencia de Acab. De modo que al llamar a este niño Jezreel, sería un recordatorio de todo lo que ha pasado y que llevó al declive a Israel. Si lo unimos con la profecía de Jehú, un autor dice: el juicio de Israel es que serán derrotados en el mismo lugar donde el pecado fue cometido. El castigo es de acuerdo con el crimen. Dios usa este valle donde ocurrieron eventos determinantes con respecto al pecado de Israel para también juzgarlos, porque allí mismo donde pecaron contra el Señor también lo juzgará. Dios es fiel. Dice un comentarista: Jezreel es un nombre especialmente útil para significar un momento particular del pecado de Israel, que representa la totalidad del pecado de la nación. Por eso fue en Jezreel. Entonces el nombre de Jezreel tiene varios significados. ¿Cuáles? Bueno, habla del fin del reino de Israel, serán esparcidos. Jezreel nos recuerda que Israel ha pecado contra el Señor, así como por ejemplo lo hizo Acab y Jehú en Jezreel. Y en tercer lugar nos recuerda el nombre Jezreel, hijo de Oseas, que Dios ha de derrotarlos y esparcirlos en el mismo valle donde otra vez mostró su amor y protección por ellos. Mano, en serio, las cosas estaban difíciles en Israel cuando en ese valle Dios le dio la victoria a Débora, a Barak, a Gedeón. Y en ese mismo valle donde yo te di la victoria y tú te apartaste de mí, yo te voy a juzgar. Podemos ver mejor entonces estos versículos. ¿Qué hemos visto? Bueno, el segundo mandamiento a Oseas nombra a los Jezreel y también la doble razón, porque será castigada la casa de Jehú por la sangre de Jezreel y porque pronto Dios hará cesar el reino de Israel y quebrará su arco en el valle de Jezreel. Pregunta: ¿qué será lo que Dios esperaba al decirles estas palabras y ponerle por nombre Jezreel a este muchacho? ¿Qué esperaba Dios? Hermano, yo creo definitivamente que Dios esperaba, a la luz de todo este contexto que ellos tenían en su cabeza, y se nos hace largo a nosotros porque no lo conocemos, pero ellos tenían todo esto acumulado en su cabeza, de manera que cuando le dijesen Jezreel y José diera las razones, ellos debían de verdad captar lo que esto implicaba. Entonces, ¿qué esperaba Dios? Que se volvieran, que se dieran cuenta de sus malos caminos y las consecuencias. De lo contrario perecerían, era inminente. Por favor, vuélvanse, arrepiéntete. Así como cuando Acab se arrepintió y Dios dijo: bueno, a ti no te voy a juzgar, a tu hijo. Hermano, pero ellos no lo hicieron, no se arrepintieron. Mi hermano, tú que te has visto envuelto en tu propio pecado y seguramente te has identificado con estos pecados del pueblo y cómo la nación confió en su propio poder y estabilidad y lo que tenían y lo que eran, ¿estás dispuesto a volverte? Mi amado amigo, tú que te has dado cuenta que has despreciado a Dios y has dedicado todo tu avance, tu vida, tus años, tus negocios, tus pensamientos, tus universidades a otros dioses, no has de arrepentirte. ¿No te das cuenta que el juicio de Dios es inminente? Dios castigará a los que no le dan gloria a Él, como pasó con su mismo pueblo, Hermanos, como les dije anteriormente, Dios muestra su amor, a su pacto, su fidelidad. Él prometió castigar si lo dejaban, y he aquí cumpliéndolo. Fiel es Dios, ¿verdad? Eso es fidelidad en las promesas de bonanza, de esa que nos alegramos, pero también Dios es fiel en trazar sus juicios. Y eso no te hace temer, mi hermano. Mi amado amigo, eso no te hace temer.
por tu propia vida, Dios seguramente ha de juzgar. ¿Y tú cómo te encontrarás delante de Dios? ¿Cómo? Mi amado hermano, de todo corazón, yo espero que tú hayas visto la maldad a la luz de todo lo que hemos dicho, tu propia maldad, y que reconozcas que nosotros también hemos atribuido lo que Dios ha hecho con nosotros a nosotros mismos y a otras cosas. Nos idolatramos, tenemos ídolos, nos pretendemos a nosotros mismos, pretendemos adorarnos nosotros antes que a Dios. Nos prendemos una velita nosotros, en otra palabra. Sí, mi amado hermano, al Dios mis esfuerzos, a Dios mis habilidades, al Dios todo lo que yo sé, a Dios mis recursos, a Dios mi poder adquisitivo. Ay, firme y estable, tengo mucho, soy esto. O quizás no tengo mucho, pero sé mucho, soy estable. Hermanos, hasta idolatramos la fe y la piedad, exaltándonos a nosotros mismos. Voy a explicar eso breve. Esto de la idolatría, que nos exaltamos en nuestra piedad y nuestra fe. No es que yo me porte muy bien. No, pastor, yo me porté muy bien. Y es que soy demasiado piadoso. Y por eso tengo esto y lo otro. Por eso estoy en esta posición. Por eso tengo esta otra posición, porque soy demasiado bueno. Yo no peco como los demás, no se dan cuenta de mi virtud. Mi hermano, no que Dios no bendiga y se agrade en nuestra fidelidad, en nuestra obediencia. La cuestión es que muchas veces eso que el Señor nos ha dado por gracia lo atribuimos a nuestra altísima bondad delante de Dios. Como diría Jesús, ven y te muestro mi celo por Dios. Si algo hiciste bien, mi amado hermano, si algo te salió bien, o si eres alguien destacado, eso es porque Dios te ha ayudado. Lo recibiste de Dios. Y voy un poco más allá. Identificamos cuando nos idolatramos a nosotros mismos en el momento en que vemos que en nosotros no hay acciones de gracias, que en nosotros no hay esa intimidad de adorar a Dios personalmente y en privado. Ahí vemos cuando nos exaltamos a nosotros mismos, no necesitamos a Dios. Cuando las actitudes, palabras se expresan sin humildad, atribuyéndosela a usted mismo y siempre reconociéndonos a nosotros antes que Dios. En contraste, sabemos que estamos atribuyendo todo lo que el Señor, todo a Dios, cuando aquella victoria, aquellos bienes, aquel entendimiento, aquella sabiduría que Dios te ha dado, entre otras cosas, decides usarla para la gloria de Dios, sirviendo a tu hermano, sirviendo a tu prójimo. Sí, con eso Dios te permite mostrar que eres fiel a Él, porque eso te lo dio para el avance de su reino. Dale la gloria a Él, usándolo para Él. Jeroboam no lo hizo. Recuerda que el Señor sí sabe por qué y para qué lo haces. Él conoce tu corazón. Sí, Él sí lo conoce. Él juzgará inclusive las intenciones y motivos de tu corazón. No escaparás. Dios no puede ser burlado. Pero también